Ahí. Ok, ahora sí. Ve ahí dice. Pintora Susana Barahona. En Chile, aproximadamente un 30% de las calles tienen nombres de personajes históricos, pero solo un 5% tienen nombres de mujeres. Quiero visibilizar a mujeres históricas locales que aportaron a su comuna y se ganaron un lugar en la historia. Bueno, vamos a ver los nombres de las calles y otras cosas y quiénes fueron esas mujeres. Quiero sacar este video en marzo por el mes de la mujer, pero hubo dificultades técnicas, así que ahora lo estoy sacando en abril por cumplir Gabriela Mistral, quien por supuesto aparece en este video. Esta vez será algo distinto, más tour virtual, Google Maps, Earth, Numbers, y te invito a seguir explorando conmigo el patrimonio cultural de la región de los ríos. En la calle de los Ríos encontré 55 con nombre de mujer, sin contar repeticiones, santas o extranjeras como Reina Victoria, Isabel la Católica, que llegarían 30 más. Y por cierto hay solo 2 con nombres indígenas. O sea, hay más con nombres indígenas, 2 con nombres de mujeres indígenas. Ahora, ¿quién le pone nombre a las calles? Suele venir de la MUNI, como un departamento de obra y tránsito o algo así. Muchas veces las inmobiliarias pueden tener ideas de algún tema, el Consejo Municipal tiene que aprobarlas. La comunidad también puede participar, presentando propuestas en la oficina de partes. En algunas partes se han preocupado de ponerle un subtítulo a las calles, como en Payaco, donde tiene una calle que se llama 18 de octubre, y abajo dice aniversario de la comuna de Payaco. Curiosamente lo que más se ve son profesores. Profesores normalistas, algo que ya no existe, que murió durante la dictadura. Hay otras subsecciones, como heroínas de la independencia, políticas, religiosas y artistas. Ese es otro tema importante, pero por acá por mucho tiempo fueron comunidades religiosas las que se encargaban de la educación. También tenemos algunos artistas, pero lamentablemente no he podido encontrar muestras de su arte, solo comentarios de otros de lo talentosas que eran. Valdivia. En la isla Teja, al final de los Robles, hay un sector de pintores. Hay algunos muy conocidos, como Ricardo Manter y Mauricio Urgendas, pero hay otros que no han tenido tanto reconocimiento, como Susana Barahona. Todo lo que encontré fue un texto de Fernando Santibán hablando de lo maravillosa y notable que era. No encontré mucho de su vida, pero sí vi que era la esposa de Eduardo Thalmann, uno de los académicos originales de la UAT, y era parte de este grupo de amigos del arte, creo que se llamaba, que fueron los que estuvieron detrás de crear la universidad. Clara Bergmeister, de 1876 a 1964, nació en Valdivia, se fue a Alemania a estudiar, y después por la guerra volvió, hizo su vida acá, siempre pintando. Existe un libro sobre su trabajo que quiero ir a ver si lo encuentro en la biblioteca. Sí logré encontrar versiones digitales de 2 de sus pinturas, como Irma Meissner, una acuarelista. Encontré una noticia del diario Watch hablando de una donación que hizo la familia. Más de 200 horas de estudio de naturaleza que deberían estar en alguna parte en el edificio de ciencias. Así que la próxima vez que esté en el Pujín debería darme una vuelta, aunque dudo que estén así como en un sector público. Inés Haferbeck, 1920-1973. La familia Haferbeck es muy conocida en la ciudad. Se encuentra su legado en muchas partes, no solo en las calles. Tienen 3 calles y un islote a su nombre. 2 en La Teja, una que pasa al frente del hospital, en honor de Don Carlos Haferbeck, quien fue, entre otras cosas, senador de la República. En tiempos pasados eran dueños de una naviera también, donde hoy se ubica el Hotel Naguilán, y dueños del vapor Canelos, uno de los perdidos en terremoto del 60, monumento nacional que aún se puede ver en el río. Pero eso también es tema para otro video. María Inés, llamada Marilita, es recordada por su trabajo altruista en la ciudad, con lugares como el Club Deportivo General Lagos, la Séptima Compañía de Bomberos, el Hogar Villa Widif y la donación de terrenos de lo que hoy es el Campos Miraflores de la Watch. Además tenía caballos y corría, y fue uno de esos lo que hoy está enterrado en la Zabala, siendo sujeto de historias de terror y leyendas. Su tía, Elena Haferbeck Richter, en 1875-1962, es una de las mujeres detrás de la fundación de la Watch, por lo que una de las calles interiores lleva su nombre. Es claro que es curioso que esas calles están en el Campos de la Teja, y lo que ellos donaron fue el Campo Miraflores. Micaela Cáceres de Valparaíso, 1865-1940. Obrera, costurera, sindicalista. Creó la Sociedad de Obreras Mutualistas. Entonces, en la prolongación Gana de Valdivia existe una calle llamada Gabriela Mistral. También existe un pasaje Gabriela Mistral y otra calle llamada Lucila Godoy, que era el nombre de nacimiento de ella. Ella nació en 1889 hasta 1957. Es una profesora, poetisa, diplomática, la mujer chilena más homenajeada. Tiene escuelas, monumentos, plazas, calles, etc. Es la tercera persona con más calles, 179. Solo le gana Arturo Prat y Manuel Rodríguez. La única latinoamericana en ganar el Nobel de Literatura. No solo tiene calles, plazas, estatuas, sino que existen muchas escuelas con su nombre. Y no solo en Chile, en México hay más de 1000. La
OEA establece el Premio Interamericano de Cultura Gabriela Mistral. El gobierno chileno instituyó el Ordenamiento Docente y Cultural Gabriela Mistral. Existe una universidad, un centro cultural que lleva su nombre. Hay varias bibliotecas que llevan su nombre en Chile. Este año se cumplen 80 años desde que ganó su premio Nobel y nombraron una galaxia tras ella, perdón, un cúmulo abierto, que junto con la nebulosa de emisión IC2599 son referidas en conjunto como la nebulosa Gabriela Mistral, pues tiene un notable parecido con su cara. Búscame por los cielos y me verás pasar, decía en Canción de Taurus. Esto es solo una pequeña selección de sus muchos laureles. Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América para honrarla en uno de los muchos trabajadores de su cultura. Palabra pronunciada por Gabriela Mistral cuando recibió el premio Nobel. Wikipedia. Además, puedes ver todos sus homenajes, los premios que ganó, todas las cosas que están nombradas todas ellas. Están en el billete de 5 lucas, todos sabemos. ¿Sí? Los premios, las obras, colaboraciones, ediciones públicas, musicalización, bla, 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 bla. Hay mil cosas. Estoy mirando en memoria chilena, por cierto. La manca, que mi dedito lo cogió una almeja y que la almeja se cayó en la arena y que la arena se la tragó el mar y que del mar la pescó un ballenero y el ballenero llegó a Gibraltar. Y que en Gibraltar cantan pescadores, novedad de tierra sacamos del mar, novedad de un dedito de niña, la triste manca lo venga a buscar, que me den un barco para ir a traerlo, y para el barco me den capitán, para el capitán que me den soldada, y por soldada pide la ciudad, Marsella con torres y plazas y barcos, de todo el mundo la mejor ciudad, que no será hermosa como... Eso es un registro de Gabriela Mistral en un recital en la Biblioteca del Congreso en Washington. Ella está enterrada en su querido valle del Elqui. Lo busqué en Google. Lo pueden ver. Hay Street View. Siguiendo la misma población está María Luisa Bombal, 1910-1930. Escritora chilena conocida por su personaje femenino y retratar su mundo interior. También ganó varios premios en muchas adaptaciones de sus obras y de su vida, y hay un monumento a su nombre en Viña del Mar. Elana Geldner, de Iquique, 1926-2013, una escritora que luego se movió a la actuación y luego a la escritura para TV y cooperó en muchas teleseries. Marta Brunet, 1897-1967, de Chillán, una escritora feminista que termina convirtiéndose en diplomática tras el terremoto del 39, conocida por sus novelas del imaginario criollista y temas como la maternidad solitaria. En su honor se nombra el Liceo de Niñas de Chillán como Liceo Marta Brunet en 1972. También hay varios otros liceos en su nombre, un barrio en Puente Alto y, claro, una calle en Valdivia. Amanda Labarca, 1886-1975, una profesora y escritora que se convierte en política diplomática y trabaja por la mujer. Nace como Amanda Pinto Sepúlveda, se casa en 1906 con Guillermo Labarca Hubbardson y toma su apellido, se lo marea en rebeldía por su familia no aprobada. Es enviada a Estados Unidos y Francia, donde aprende nuevas ideas modernas que trae de vuelta a Chile. Trabaja por mejorar la educación en Chile y las condiciones para las mujeres en particular. En 1976, la Universidad de Chile creó la condecoración al mérito Amanda Labarca. Un liceo en Vitacura lleva su nombre y una calle en Santiago también. Ahora vamos a Coyico, al Parque Los Torreones 4, donde decidieron ponerle nombre a las calles por heroínas de la independencia. Abuela Monasterio, 1776-1817, una patriota y heroína chilena que durante la Guerra de Independencia donde sirvió como mensajera y espía.
María Graham, 1785-1842, también conocida como María Calcott por su primer matrimonio, o María Dundas por su nombre de nacimiento. Es una escritora de viajes con obras como Journal of a Residence in India o 3 Months Passed in the Mountains East of Rome, quien baja a Chile con su marido Marino, quien muere pronto, y en vez de volver con su familia decide quedarse por un tiempo, codeándose con gente como Bernardo Higgins y Lord Cochrane, y después escribe Journal of a Residence in Chile, y abandona el país junto a Cochrane con destino a Brasil, luego de la destitución de Higgins. Después se casa con el pintor August Holcott y continúa viajando y escribiendo hasta que sufre un accidente que la mantiene en cama, pero igual sigue escribiendo. Algo notable es que escribió sobre el terremoto de 1822, y eso causó gran revuelo, pues fue un terremoto, fue dos terremotos, uno 8,5 y el otro era 8,2. Y claro, en esas cosas pasan, el mar se mueve, la tierra se mueve, es súper caótico. Y ella describe todo esto, y esto contradice lo que la gente académica inglesa sí creía que es sobre los terremotos. Inglaterra no tiene realmente terremotos. Los que así han tenido un 4.0 así como terribles. Pero bueno, entonces The Royal Academy no sabía nada de terremotos. Y dicen, ¿qué está hablando mujer? Esto es porque las mujeres no deben hacer cosas, son histéricas, se está imaginando cosas. Pero Darwin también andaba por acá. Y poco después él publica sus observaciones que la respaldan. Ana María Cotarros, 1797-1833. Fue la esposa de Juan José Carrera y ayudó al movimiento independentista, por lo que fue recluida en un convento en 1817. Y conoció a María Graham, quien la describió como un sueño de esos que aparecen en la fantasía del romance. Hermosa, así todo el mundo quedaba encandilado por su belleza, incluyendo parecer a María Graham. Sobrevive su correspondencia con Javiera Carrera y Mercedes Fontecilla, con quienes hablaba de sus ideas de un país libre y sobre el trabajo que estaban realizando. Irene Morales Galás, 1848-1890. Militar chileno durante la Guerra del Pacífico, quien primero entrenó como costurera, después trabajó como tabernera, donde conoce a su segundo marido, que muere, y tras la muerte de su marido se une al ejército para vengarlo. Pilar Mesa, una trabajadora social con la Cámara de Construcción chilena que visitaba y organizó a los futuros pobladores en los 80, quienes se encariñaron con ella y tras su muerte en un accidente de tránsito deciden ponerle su nombre a la villa y a la Junta de Vecinos, que fue establecida en 1996. Al menos ella sí está rodeada de gente histórica local. Hay un tema consistente en los nombres: Hilker, Schwense, Werkmeister, etc. Ahora vamos a una de dos mujeres indígenas, y está un poco solitaria, rodeada de gente como Higgins, Pratt y Ann Banter. Hanekeo. Ella era una mujer mapuche que organizó una alianza rebelde contra los españoles. Era una gran guerrera y se convierte en un símbolo de la resistencia. Se hacen comparaciones con Juana de Arco, pero a mí me recuerda a Boudica, la reina Aysini, que junta a todas las tribus para enfrentarse a los romanos y queman Londres hasta los cimientos. Tan, digamos, exitosa su campaña de quemar a Londres que hasta el día de hoy, es que empiezan cuando están cavando por algo, encuentran una línea de como ceniza que se llama así como la línea de Boudica. Increíble dejar esa marca así en la historia. Claro que ella, como Juaniqueo, lamentablemente, no fueron derrotadas. Después se juntan los españoles, los romanos, juntan más gente y eventualmente los derrotan y siguen adelante con su colonización. Y bueno, en el caso de Boudica, ella fue castigada al igual que sus hijas. Todas murieron, la violaron, todas esas cosas, horrible. No sabemos qué pasó con Janiqueo, porque tal como en muchos casos en Boudica, su historia se mezcla con leyenda y la historia que existe es escrita por los colonizadores, en este caso los españoles, los romanos. No se saben muchos detalles, pero su historia sigue inspirando. Y fue sin duda fue una inspiración para la gente durante el estallido social. Hay calles con su nombre. La Armada chilena nombró barcos con su nombre. Existe un cómic que cuenta una versión de su historia, Los Guardianes del Sur. Lo recomiendo, es genial. Sí, aquí lo tengo. Janequeo. Seba Castro y Guido Salinas creo que lo hacen este. A ver. Ok, sigamos. También existe una calle llamada Guacolda, quien era la esposa de Lautaro. Sus calles no están juntas. Que hay una foto del wiki mitos y leyendas. Para algunos historiadores no sería más que un mito, un personaje literario creado por la pluma y el ingenio de Alonso de Ercilla y Zúñiga en su poema épico La Araucana, que es una de las fuentes más antiguas, porque los mapuches no utilizaban fuentes escritas en el momento, entonces todo lo que nos queda de esa época son las fuentes españolas. Estoy leyendo la página de Wikipedia. Según esto, ellos sirvieron en casas españolas, crecieron ahí. Y después se fueron para unirse a la sublevación y habrían muerto juntos en una emboscada tendida una noche por Francisco de Villagra. En Payaco está Javiera Carrera. ¿Sabían que ella es responsable por la popularidad del nombre? Dicen que antes no existía, prácticamente.
pero en Chile es muy popular. Ella y prácticamente toda su familia pelearon por la independencia chilena. A ella se le atribuye incluso el haber bordado la primera bandera de la patria vieja. Además se encargaba de logísticas, como esconder soldados y repartir armas. Se destaca por su carácter, dirigiendo a su hermano José Miguel en particular. Decían que básicamente era el cerebro de la operación. La Unión. Primero que nada, quiero felicitar a la Unión porque ha estado haciendo mucho trabajo en preservar su historia y ponerla accesible a la gente. Han puesto muchos nombres de gente histórica local a las calles y crearon un depósito digital donde pueden compartir memorias en archivo.unión.cl. Tienen diarios escaneados, fotos y mucho material. Y además me gusta que los diarios fueron escaneados no como fotos, sino como texto. Creo que con OCR o algo así. Lo que significa que el texto es vocable, lo que es súper útil. Federica von Edelsberg. En Google sale como Federico, pero OpenStreetMap dice Federica. Yo busqué y era una profesora de música y pianista muy querida en la Unión, llamada Tía Chita, e incluso quieren convertir su casa en un centro cultural. Bueno, están con varios nombres locales. Olga Gatica Fournier. Fournier es una familia ilustre, supongo, de la Unión. Su casa antigua era un monumento nacional, pero lamentablemente se quemó hace un tiempo. Ella era conductora de radio. Elvira Walder, viuda de un señor Grove, otra de estas familias ilustres que hacía mucha industria. Ella dona los terrenos para la población, aunque técnicamente las actas dicen que la Muni lo compró, los terrenos a ella y la Muni los dona. Junto a ella está Wander Grove, pero al parecer este no era su marido, sino un pariente, porque según ley su marido era Teófilo. No sé, intenté como entender el árbol familiar y no me quedó muy claro. Ahora vamos a la población Irene Diver, estableciendo el 2005, con muchos nombres de mujeres locales. Irene Diver Echeverry de Brandeis, hija de don Alberto Diver Appenzeller, fue gobernadora del departamento en 1968. El hermano es el diputado Alberto Diver. Olga Boettcher Mitchell, 1907-2002. Una señora política, fue la primera gobernadora mujer entre 41 y 42 y luego entre el 52 y 64. Creo que se escribió, salió un libro, creo que de Lobat sobre ella, pero no encontré una copia así digital. Elvira Lavarría era una profesora de la Unión que fue asesinada en 2009. María Boyset, basquetbolista de la selección chilena, que participó en varios juegos panamericanos entre los 50 y los 60 y llevó a Chile a victorias, a medallas. Ella curiosamente tenía una página de Wikipedia pero en italiano, así que la traducí y después tuve que buscar un par de fuentes más para demostrar su importancia. Ya encontré un par de documentos de diarios de cuando fueron a Estados Unidos, porque fueron como el 58, creo, Juegos Panamericanos en Chicago. Arcelia Delgado, 1916-1991. Wow. Profesora, estudió en la Escuela Normal Santa Teresa Santiago, directora de la escuela número 4. Después aparece Teresa Carvalho Leal. Tenemos algunas candidatas, como una pintora peruana o una ceramista peruana. También hay una fotógrafa chilena de principios del siglo XX. Un detalle, sí, es que el nombre de la calle dice Teresa Carvalho, he visto en otra parte Teresa Carvalho Leal. Y también he encontrado fuentes de la fotógrafa como Teresa Carvalho Elizalde. Entonces, no sé qué pasa ahí, pero también tengo que decir que busqué Teresa Carvalho Leal en todos los diarios, en todas las bases de datos, y no encontré nadie con ese nombre. Hortensia Florín Bastidas, una profesora que también fue directora, nacida en 1895 y casada con Luis Garay. Emilia Pérez Muñoz. Ella fue un poco difícil de encontrar porque, claro, buscándose en Google o en redes sociales, aparecen muchas otras tonterías. Pero finalmente la encontré. Una profesora alimentativa, directora de la escuela número 2, fue la escuela normal de Angol. Aida Serani era una profesora que jubiló en 1957. Bueno, por cierto, de Luisa Jaramillo, existen 3 hijitos de una mujer, que creo que era profesora y que comenzó a trabajar en 1937 en la Unión. Encontré esto en el archivo de la Unión. Pero es mucho más probable que sea por la presidenta del comité Nuevo Amanecer de los Ríos, uno de los comités que recibió nuevas casas en el proyecto Nueva Esperanza de la Unión. Otra calle ahí mismo recibe el nombre de María Huenulef, presidenta del comité El Cerro. María Angélica Astudillo, que fue la primera alcaldesa elegida en el año 2004. Ella perdió el asiento en 2008 contra Hilda Carballo Gómez, pero después volvió en el 2002. En Futrono, Sor María Deo Gracia fue una religiosa de las hermanas misioneras franciscanas que, además de una calle, hoy da nombre a un colegio. Flora Zaffaroni. Nació en 1914. Ella no tenía una calle, pero fue la primera regidora y era una gran benefactora de la cultura, donó una casa para que se convierta en centro cultural de la ciudad que ahora lleva su nombre. Encontré un artículo sobre doña Zaffaroni, donde también se hablaba de otra señora, Francisca Vera Reyes, la matrona del pueblo. Fue primero auxiliar de enfermería
Después de estudiar se convierte en quien atiende a todos, incluyendo en ayudar a los doctores que empiezan a llegar más tarde. Solía andar a caballo y así visita a sus pacientes. Tras su muerte en 1995 fue nombrada hija ilustre. En el 2012 eligen a Sarita Jaramillo Arismendi como su primera alcaldesa. En Los Lagos tenemos a Rosalía Salazar Yáñez, benefactora, quien dona terreno para un albergue de ancianos. Lamentablemente sigue metido en burocracia y el albergue todavía no existe. En Panguipulli existe la calle Carmela Carvajal, quien era la esposa de Arturo Prat. Existe la biblioteca Violeta Vera Andrade, pero no pude descubrir quién era. También le escribía la moneda Panguipulli sin suerte. En Mafil existe la calle Veda Meneses Santamas, y se le recuerda como una gran profesora y una de las gestoras tras la Casa Cultural de Mafil. Río Bueno, Margot Duhalde, una piloto chilena que peleó en la Segunda Guerra Mundial por la RAF, fue una pionera de la aviación chilena. En 1980 fundó una escuela de vuelo en Punta Arenas. Se puede leer sobre ella en Margot Duhalde, Mujer Alada, su autobiografía. Margot Duhalde, aviadora, de Magdalena Silva Valdés, y además participó en documentales como Spitfire Woman en 2010 y Air Transport Auxiliary 2011. Isabel Riquelme era la madre de Bernardo Higgins, quien cumple el rol de primera dama en su gobierno. Inés de Suárez era parte de la expedición de Pedro de Valdivia, enfermera y militar. Isabel Allende escribió un libro sobre ella. Viviana Oñate, profesora, directora de la Escuela de Niñas número 2. Regidora Berta Vidal Bravo. Sobre ella encontré cero información. Solo sé que fue en algún momento de 1917-1976 y que la calle fue establecida en 2016. Paula Jara Quemada, otra heroína de la independencia, era conocida por albergar a los soldados patriotas y enfrentarse a los realistas que visitaron su casa. En el conjunto habitacional Valles del Pirauco II, establecido en 2013, tienen nombres de profesores como Judith Carrasco y Raquel Miranda Asenjo. Otros nombres del lugar también son Hermut Prieto Bachmann, Heriberto Barrientos Borges, Juan Valdovinos Delgado. Después está Sor Camila Hochleitner, religiosa alemana que realizó mucho trabajo social en el área, catequesis, talleres, eventos, siempre preocupándose de los niños. Está enterrada en el cementerio de Río Bueno. Y después está finalmente Mercedes Ríos, quien era una profesora de San José de la Mariquina. Elisa Mendoza, esposa del alcalde Gustavo X, da su nombre al sanatorio Santa Lisa, que antes solía ser manejado por la congregación de las Hermanas Santa Cruz, de la cual la parte sobre Emilia, quien da nombre a una de las calles, era recordada por manejar la ambulancia. Gustavo X también da su nombre a, su antigua casa. Es ahora la Casa de la Cultura, que hubo mucha ocupación religiosa en Mariquina, capuchinos, jesuitas, etc. Y se puede ver en lo que dejaron, en sanatorio, en colegios, y se pueden ver tumbas en el cementerio. Según entiendo, se están haciendo diligencias para que el sanatorio sea declarado monumento nacional. Regidora Candelaria Armstrong fue la primera regidora de la comuna entre 53 y 56. En Lanco tenemos a Aida Hidalgo, que fue la alcaldesa entre 63 y 67. Es curioso que ella salga como alcaldesa en esa época, cuando todos los otros registros que encontré, entre casi todo el siglo XX básicamente, hablan de regidores. Sobre Irmgard Hedek, parte de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús de Puriolón, realiza un proyecto de jardín infantil por pedido de padre Emilio Tickelbeck. En su calle ahora se encuentra un jardín infantil. Quiero resaltar que esta familia, Hedek, también dejó su marca aquí en la ciudad. Hay una calle y la biblioteca, la actual biblioteca, está en la antigua casa Hedek. Y para terminar tenemos a Violeta Jara, 1917-1967, una cantautora folclorista, una de las probablemente las mujeres más como homenajeadas, conocidas, famosas, influenciales, parte de la celebrada familia Parra. Su trabajo ha llegado al mundo siendo reimaginado muchas veces. En Chile, el 4 de octubre, su natalicio, se celebra el Día de la Música Chilena. Hablar de su legado me tomaría todo el día, así que los invito también a leer su página de Wikipedia, donde pueden ver mucho. También existe el museo, Violeta Parra Fundación, muchas covers de su música. Mucha gente se ha inspirado por ella y ha creado música en su honor. Después finalmente hay varias de las que no encontré ninguna información que quiero resaltar ahora. Quizás alguien sabe de ellas, quizás alguien va a ver esto y me cuenta. Eso sería fantástico. Tenemos a Juanita Segura en Mewin, a Sara Díaz Cano en La Unión, Isabel Rodas en Valdivia, Yolanda Smith en Chosuenco, María Angélica Chocano en Futrono y María Mercedes en Lanco. Ellas deberían haberse dado un lugar en la historia. Se supone que se les pone nombre para recordarlas. Pero algunas veces se le pone simplemente el nombre y no se deja ningún otro registro, lo que es verdaderamente una lástima.
busqué en un montón de bases de datos distintas y ni siquiera he podido encontrar así registros de su existencia, certificado de nacimiento o algo así. Así que creo que eso también habla un poco de lo preocupados que están de preservar el patrimonio. Me gustaría agregarlas a Wikipedia, pero tener una calle nombrada por ti no es suficiente notabilidad para Wikipedia, entonces solo puedo agregar las más notables, pero convertiré esto también en un blog, en un post, para ponerlas todas ahí, ir actualizándolo cuando si es que encuentre más información. Y además enviaré esta información a una organización que encontré que trabaja mapeando calles con nombres de mujer. Y no tenían casi, revisé su website y no tenían casi nada en Chile. Bueno, los invito a suscribirse. Dejen comentarios si tienen alguna duda, si quieren saber algo más, si saben algo, si dije algo equivocado, quieren corregirme también. Y bueno, sigan, comenten, compartan. Me pueden seguir en redes, Instagram y Twitter son las que más uso, como Fabio Modalen. Y pueden ir a mi blog de fabiomodalen.com y hay versiones de todos mis videos y además pequeños blog posts de otras cosas interesantes.